Dios te bendiga. Qué bueno es que estemos nuevamente reunidos para la escuela bíblica de este momento. Gracias le damos al Señor por este privilegio que nos da de poder llegar hasta tu casa, gracias a la tecnología, y que ambos podamos tener este intercambio de información de la palabra para conocer al Dios y su palabra, y que la misma cumpla en nosotros el cometido por el cual ha sido enviada, que es ¿para qué? Para que podamos ponerla en práctica y poder obedecer al Dios Todopoderoso. Pero antes de comenzar, vamos a orar, porque es muy importante darle el señorío total a Dios de todo lo que hagamos. Acompáñame a orar. Amantísimo Padre Celestial, ante tu presencia estamos en el nombre de Jesús, reconociendo tu poder y tu señorío sobre nuestras vidas, reconociendo que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y te damos gracias, Señor, por este privilegio y este momento que nos permite, Señor, hablar de ti y de tu palabra a través de la escuela bíblica. Señor, úsame en este momento como tu instrumento para llevar la misma. Y Señor, que cada palabra que salga por mi boca sea para bendecir a todo aquel que lo pueda oír. Pero aquel que la oiga, Señor, que la misma penetre en su mente y en su corazón y la ponga en práctica, Dios del amado, para que puedan honrarte a ti y que puedan obedecerte, y que mientras estén caminando por este mundo, ella sea el camino y la lumbrera que los lleve a conocerte a ti y demostrarle al mundo que tú eres un Dios que ama, que salvas y que vuelves otra vez. Gracias, Señor, te doy por este privilegio, y te digo desde ya que todo lo que aquí se diga es exclusivamente para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a estar dando conclusión. Para mí esta verdaderamente va a ser la conclusión de la enseñanza que estuvimos previamente realizando sobre la armadura de Dios. Estuvimos tocando que la armadura de Dios nos la da Él, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nos da una armadura que proviene del cielo, una armadura que es invisible, no se ve, pero está. Ese es el uniforme que tú y yo vamos a estar utilizando mientras estemos aquí para o defendernos o para atacar al enemigo contra sus acechanzas. Y es sumamente importante el conocer cada una de las piezas de esa armadura. Si te diste cuenta en las clases anteriores, estuvimos detallando cada una de las partes. Como un ejemplo, el yelmo de la salvación, que era el casco, la coraza de justicia que protege nuestro pecho, nuestro corazón y la espalda. Teníamos el cinto de la verdad, que es este cinturón donde tú guardas la espada, donde ese cinturón aprieta tu cintura para que te sientas fortalecido, y ese cinturón aguanta el resto del uniforme o de la armadura. También teníamos la espada, que es la palabra de Dios. También contábamos con el escudo, que es con el cual el escudo es la fe, con la cual podemos repeler todos los dardos del enemigo. Y por último, y también no menos importante, las sandalias, que es el apresto del evangelio. Todo eso se constituye la armadura de Dios, y en este momento yo te lo quiero hacer entender y notar como si fuera tu uniforme de guerra. ¿Por qué? El Señor me inquietó en las últimas clases de que sí, el Dios nos da una armadura, pero como dice el título, ¿estás cuidando tu armadura? ¿Estás tú protegiendo la armadura que Dios te dio? ¿Estás limpiando y guardando esa armadura? De eso se trata esta clase del día de hoy. Y vamos a estar haciendo unas comparaciones para que tal vez podamos entender un poquito más lo que queremos decir en la clase de hoy. Aquí estamos haciendo una comparación de dos uniformes de guerra. Este es el uniforme de guerra del romano que habla Pablo en Efesios, y ya yo les mencioné las partes. Y hay una arma que utiliza el ejército romano que Pablo no lo menciona, pero quiero hacerles notar. El ejército romano tenía otra arma adicional de la espada, y es esta
lanzas que ellos utilizaban, y podían ser unas lanzas sumamente largas o tal vez podían ser unas lanzas más cortas. Eso también era una arma de guerra, el cual ellos utilizaban y podían desde distancia lanzárselas al enemigo y poder atacarlo sin estar de hombre a hombre y de espada a espada, porque la distancia de la espada no es tan larga. En cambio, con la lanza desde lejos ellos podían atacar al enemigo. A pesar de que Pablo no lo menciona en el libro de Efesios, eso también es parte del uniforme de guerra del romano. Y aquí estoy haciendo una comparación de la armadura del romano versus la armadura o el uniforme de cualquier ejército del mundo. Si se dan cuenta, en ambos hay muchas cosas similares. Acá tenemos el yelmo de la salvación. Ellos acá tienen un casco protector que también los protege de que pues no les disparen en la cabeza, no les tiren cosas, hay que proteger la cabeza. Acá tienen un rifle, una bayoneta, una escopeta, una ametralladora. Nosotros tenemos la espada, que es la palabra. Tienen también acá zapatos, botas preparadas para los diferentes terrenos donde ellos estén, porque no necesariamente los terrenos de guerra son planos y asfaltados y derechos, sino que ellos también tenían, aquí se les ponen unas botas sumamente resistentes para agua, para calor, para frío, para todo tipo de terreno. Acá tenemos las sandalias, que son el apresto del evangelio. Ellos también aquí tienen un cinturón, donde este cinturón tienen sus balas, otras cosas, pitos, todo lo que necesiten. Y ese cinturón, igual que el cinturón que utilizaban los romanos acá, también ellos lo tienen para aguantar y fortalecer el resto del uniforme. Así que vemos que no importando en el ejército que usted esté, hay un uniforme que usted va a utilizar para pelear. Y en ambos lugares, tanto como Efesios, que es Dios quien te da a ti el uniforme o la armadura, acá en el ejército donde usted esté, también te van a dar un uniforme para tú utilizarlo en esa guerra. Ven que todo es una comparación y que la podemos ver para poderla entender un poco mejor, porque Dios nos da una armadura y en este caso vamos a estar hablando como si fuera un uniforme. Muchos de ustedes, y en mi caso también, en algún momento dado de nuestras vidas, tal vez hemos utilizado un uniforme. Y aquí les enseño, déjame echar esto un poquito más para acá, diferentes variedades de uniforme. Aquí son uniformes del ejército, donde hay tanto para hombre como para mujer, uniformes de gala, ¿verdad? Y si se dan cuenta, no todos son iguales a pesar de que están en el mismo ejército, porque según la ocasión es el uniforme. Acá vemos ya una variedad un poquito más grande, donde vemos cuando la misma persona está en guerra directamente, cuando está bien bonito los de gala, ¿verdad? O cuando van para la oficina, o cuando hay alguna fiesta. O sea, el uniforme aquí varía según la ocasión. ¿Saben qué? El uniforme o la armadura que tú y yo utilizamos de parte de Dios es el mismo donde quiera que nosotros estemos. En la tierra varían según la ocasión, el de nosotros es el mismo. Y quiero hacerte notar, aquellos que en algún momento dado tuvimos un uniforme, yo tuve un uniforme cuando fui niña escucha, hace 800 tiempo, y después tuve un uniforme en mi trabajo. Hay veces que en los trabajos el patrón no te da el uniforme. Si estás en el ejército te da un uniforme. A veces trabajas en una tienda y tienes que utilizar un uniforme, por lo menos el primero, los dos o los primeros tres, la compañía te da el uniforme. ¿Para qué? Para identificarte de quién tú eres, dónde tú trabajas, para qué perteneces en la compañía. Y es tan importante ese uniforme que tú te esmeras en plancharlo, en lavarlo, en tenerlo en óptimas condiciones. Aquellos que han estado en el ejército o en la Guardia Nacional o en el Air Force o en la Marina, donde fuere, ustedes han visto los detalles que estas personas tienen para tener ese uniforme inmaculado, en perfectas condiciones en todo tiempo. ¿Y saben qué? Si tú no utilizas tu uniforme en el ejército, vamos a poner el ejemplo del ejército. Si tú en el ejército no utilizas tu uniforme correctamente,
o no está en las condiciones óptimas que debería de estar, te pueden sancionar, te pueden regañar, te pueden multar y hasta te pueden botar porque has hecho algo deshonroso utilizando el uniforme. Para estas entidades el uniforme es sumamente importante y aquel que lo porta, aquel que lo usa, se preocupa y se ocupa en tenerlo en óptimas condiciones, en tenerlo limpio y dar una buena representación a cada lugar que vaya, porque estoy representando un uniforme. Y si nosotros como humanos nos preocupamos tanto por el uniforme que nos da el hombre, que no quiero decir que no sea importante, pero el que nos da Dios es mucho más importante. Y de esto se trata esta clase, porque la inquietud vino, y sé que vino de parte de Dios, porque el diablo no pone esa inquietud. ¿Estás cuidando tu armadura? ¿Estás protegiendo tu armadura? ¿Estás limpiando tu armadura? Ya Dios te la dio y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad cuidar, proteger mi armadura, porque no quiero que se dañe, no quiero que eso rompa, no quiero ni siquiera que se guaye y mucho menos que me la quiten. Así que vamos a continuar la clase, porque vamos a tocar unos temas sumamente importantes que debemos de saber con relación a nuestra armadura. Esta es la armadura que Dios nos da. Todos, cada uno de nosotros recibimos una armadura de parte de Dios, como les dije al principio. Todos. Cada vez o en el momento que tú aceptaste a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, inmediatamente esa armadura está. Y en Efesios te dice, tomad la armadura y póntela. Y tocamos anteriormente que hay que ponérsela. Y hay que ponérsela completa. Todas sus partes hay que utilizarla. No es que uses el escudo en un momento sí, el yelmo o el casco en algunos momentos, en otros momentos la coraza. Y algunas veces uso otros. No. Tiene que ser completa la armadura puesta. Y es nuestra responsabilidad, como les dije anterior, el mantenerla limpia, el mantenerla reluciente y en óptimas condiciones en todo tiempo. Así que vamos a estar detallando en la clase de hoy, vamos a estar detallando diferentes situaciones que pueden dañar o opacarla. Recuérdate que es espiritual, recuerda que no se ve, pero la podemos dañar, la podemos opacar o simplemente mermar su funcionamiento porque no va a estar en óptimas condiciones como Dios nos las dio. Y vamos inmediatamente a tocar algunas de esas cosas o situaciones o actos que pueden provocar que tú y yo dañemos esa armadura. Aquí voy a tocar algunos ejemplos, pueden haber muchísimos más, pero los más sensibles o los más comunes son los que vamos a estar tocando en este momento. Vamos a ver algunas condiciones o situaciones que pueden dañar o opacar la armadura o dañar su buen funcionamiento. Y el primero es el poco o ningún momento de oración. Quiero decirte que puedes tener tu armadura, pero si tú no oras o si oras bien poquito, esa armadura no va a estar flexible. Esa armadura se puede resentir. Tal vez esa armadura no va a dar el buen funcionamiento que debe de tener para que pueda ser utilizada correctamente. Y asimismo, como es importante la oración, sumamente importante es la lectura de su palabra. Muchas veces las personas obvian el leer la palabra. Yo no les voy a exigir, por lo menos yo, el tiempo que vas a estar orando ni el tiempo que vas a estar leyendo la palabra. Lo importante es que lo hagas y que lo hagas de calidad. No importa que sea mucho y que sea suavecito, a que sea un poco de tiempo, pero que sea contundente,
que hables verdaderamente con el Señor y que busques su palabra y que esa palabra se penetre en ti y que la pongas en práctica. Así que es sumamente importante que tú mantengas oración y mantengas palabra, leer la palabra. Algo que también debilita tu armadura es que tengas duda de tu salvación. Quiero decirte que de qué vale que tengas la armadura si tú no crees que eres cristiano. ¿De qué vale que tengas armadura si no tienes la certeza de que estás salvo? Así que no tengas duda porque eso debilita tu armadura. Porque entonces el yelmo de la salvación no está funcionando bien porque tú mismo no crees en lo que ya Dios hizo contigo. Algo que también afecta mucho o puede dañar el funcionamiento de la armadura, del uniforme que ya Dios te dio, es la poca o ninguna fe. La misma palabra te dice que aunque tengas la fe como un grano de mostaza, puedes hacer mucho. No dudes, no pienses que lo que Dios ha dicho sobre tu vida o lo que Dios ha hablado en su palabra no es verdad. No pierdas tu fe. Tal vez las situaciones actuales en el mundo pueden hacerte pensar que ya todo se perdió, que lo que Dios dijo no vale, de que no va a acontecer, de que no va a suceder. Créele a Dios, olvídate de lo que esté pasando, olvídate de los acontecimientos, olvídate porque eso no va a cambiar que el propósito que Dios tiene para contigo y la palabra que Él ha proclamado para todos se vaya a cumplir. Así que tu fe no puede menguar, tiene que mantenerse esa fe fortalecida, creyendo por encima de todo. Otra cosa que puede dañar mucho tu armadura es la falta de testimonio. ¿Tú sabes cuántos cristianos que se dicen llamarse cristianos actúan totalmente contrario a lo que dice la palabra? Ese testimonio que tú des habla más que lo que tú hablas. Ese testimonio en hechos, en acciones y por supuesto lo que vas a hablar es lo que va a decir si realmente tú has creído en la palabra, si realmente tú eres un hijo o hija de Dios, porque tienes que dar testimonio. Recuérdate que muchas veces yo he dicho que nosotros somos la agencia de publicidad de Dios. Él no necesita la agencia, pero tú y yo estamos en la agencia de publicidad. Y todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, de testimonio, es lo que la gente va a decir si somos o no hijos de Dios. Así que muy importante que nuestro testimonio sea de verdad, que sea de cristiano, que hagamos justicia, que hagamos las cosas de verdad, como dice la palabra. No dañes tu testimonio, porque a la postre a quien tú estás lacerando o quitándole el testimonio es a Dios. Continuamos. Son palabras o situaciones sencillas, pero muchas veces la gente las tiene por poca y pueden dañar todo lo que se está aconteciendo. Algo también, otro ejemplo que pueda dañar o lacerar o guayar o mal funcionar tu armadura es la mentira. La palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y qué triste es decir que hay muchos cristianos que tienen mentiras blancas, rosas, amarillas, de diferentes colores, pero son mentiras. No importa el apellido que le pongas, es mentira. Es mejor perder un beneficio, es mejor perder algo si es necesario, pero mantente diciendo la verdad. Porque se supone que nosotros siempre digamos la verdad, aunque no saquemos beneficio de la misma. Así que la mentira no puede estar en la vida de un cristiano. Algo más también que lacera, daña o opaca nuestra armadura son los celos y las contiendas. Qué triste que hayan divisiones, qué triste es que haya pelea, qué triste que hayan celos ministeriales, qué triste que hayan celos por posiciones o exposiciones,
Donde Dios te puso, dale gloria a Dios. Si estás al frente, dale gloria a Dios. Si estás atrás, dale gloria a Dios. Porque cuando comienzan los celos y las contiendas, dañas el ambiente y tu armadura se sigue rajando, se sigue lacerando, se sigue rompiendo y a la postre no va a ser efectiva. También otra acción que daña mucho la armadura es la murmuración. El pueblo de Dios murió en el desierto por murmurar. Así que no murmures. Preséntale al Señor toda situación que haya y Él va a tomar control. O si hay alguna situación, ve directamente donde la persona o las personas que tienen o provocan o tú entienden que son la causa de lo cual está aconteciendo y habla directamente. Pero no murmures, porque a Dios no le gusta, no le agrada la murmuración. Las murmuraciones dañan y corrompen al cuerpo de Cristo. También algo que daña muchísimo la armadura que Dios te dio es la falta de sujeción a tus pastores y a tus líderes. Cada posición tiene su lugar y cada lugar tiene su liderazgo. Y específicamente en las iglesias, como somos tú y yo que estamos en iglesia, tenemos que sujetarnos a las instrucciones de nuestro pastor. Por encima de todo está el pastor. Claro, por encima del pastor está Dios, pero estando en una iglesia, el pastor es la palabra última, la palabra clave, la palabra de dirección. Después de ellos, los líderes. Sométanse, sujetémonos a los pastores y a los líderes. Si vuelvo y repito, si hay algo que afecta o no entiendes o consideres que no debe de ser, háblalo con respeto a la persona indicada, pero de todas maneras la última palabra y la única decisión la tiene el pastor y después los líderes y según en orden, según vayan las instrucciones. Así que hay que sujetarnos, dice la palabra. También algo que lacera mucho tu armadura pueden ser los pecados concurrentes. Un mismo pecado lo sigues repitiendo y lo sigues repitiendo y vas y te arrepientes y vuelves y caes en el mismo pecado. Estuvimos hablando de eso anteriormente. Sigue yendo donde el Señor si te das cuenta y arrepiéntete. Pero tienes que pedir al Espíritu Santo que te ayude a controlar ese pecado, que te dirija para que ese pecado no vuelva a dominarte, porque ese pecado está lacerando, ese pecado concurrente está lastimando, ese pecado concurrente está rompiendo la armadura que Dios te dio. Y por último, y no menos importante, el desobedecer a Dios. Para tú saber si estás desobedeciendo a Dios, tienes que leer su palabra, que ese es nuestro libro de instrucciones, esa es nuestra guía, esa es nuestra lumbrera, ese es nuestro caminar. La palabra es Dios hablándonos a nosotros. Así que tenemos que leer la palabra, que fue el primer ítem que les dije, para evitar desobedecer a Dios. Porque cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos dañando nuestra armadura. Le estamos quitando prestigio a esa armadura que Dios nos dio. Y se supone que tú y yo llevemos esa armadura con orgullo, con reconocimiento, con cuidado, porque estamos representando a Dios Todopoderoso. Así que ya casi concluyendo. ¿Cómo está tu armadura? Basado en lo que estuve tocando hoy. ¿Hiciste un examen, una evaluación? ¿En dónde estoy o qué mencionó la maestra en el cual me aplicó a mí? ¿Qué tengo que arreglar si alguna de esas cosas que estoy haciendo? ¿Qué tengo que arreglar para que la armadura mía esté en perfectas condiciones delante del Señor? Simplemente te digo, pídele al Espíritu Santo que te dirija y que te ayude
para que puedas llevar con honra la armadura que Dios te dio. Si te has preocupado y ocupado de mantener en perfectas condiciones el uniforme que te han dado algún hombre, alguna compañía, alguna entidad, para representarlos a ellos correctamente y honrosamente, y eso es bueno y es necesario hacerlo, cuanto más debes de preocuparte y ocuparte de que esa armadura que Dios te dio o ese uniforme de guerra que Dios te dio esté completo, esté limpio, esté en su posición, lo estés utilizando honrosamente, te sientas contento y satisfecho de utilizarlo, porque provino de Dios. Y Dios que te ama, y el Dios que te guarda, y el Dios que ha estado contigo y conmigo hasta el momento, quiere que utilicemos esa armadura correctamente para su gloria. Así que te motivo y te exhorto. Aprende las partes de tu armadura. Úsalas correctamente, pero úsalas con gusto y con honra, porque vas a ver los resultados de la misma y vas a poder ver que tú agradando y obedeciendo a Dios, Dios se va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde para bendecirte a ti y a toda tu familia. Y vamos a dar testimonio de que somos unos soldados de guerra, unos parte del ejército de Dios, llevando una armadura con honra, porque le estamos sirviendo a un Dios que hizo los cielos y la tierra y que vive. ¿Y sabes qué? Vuelve otra vez. Aleluya. Así que me despido en esta clase de este momento y quiero decirte la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. ¿Y sabes qué? Utiliza correctamente y honrosamente la armadura que Dios te dio. Dios te bendiga. Bye.